La primera vez que la Biblia nos deja ver una conducta homosexual es cuando Noé se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. De manera que Cam vio su desnudez y lo contó a sus hermanos, lo que a su vez provocó que Noé maldijera a Canaán, el hijo menor de Cam. Esa historia la podemos encontrar en el libro de Génesis, en su capítulo 9, versículo 20 hasta el 25. Aunque algunos comentaristas bíblicos sugieren que la razón por la que Noé maldijo a Canaán fue que Cam lo menospreció y se burló de él cuando lo vio desnudo. Al analizar el texto original de este pasaje, podemos encontrar un panorama mucho más amplio. En primer lugar, la palabra vio se traduce del hebreo raj, que significa ver, dando la idea de experimentar algo. Asimismo, la palabra desnudez se traduce del hebreo hervah, que se refiere literalmente al hecho de estar desnudo, pero especialmente se refiere a las partes íntimas de una persona. Finalmente, la palabra contó se traduce del hebreo nagad, que significa relatar o informar algo, dando la idea de revelar algo que no se hubiera sabido de ninguna otra manera o de ninguna otra forma. Al conjugar estos conceptos, podemos entender que Cam no solo vio las partes íntimas de su padre, sino que tuvo alguna experiencia inmoral con él y lo reveló a sus hermanos, posiblemente elogiándose a sí mismo por lo que había hecho. De manera que cuando Noé supo lo que le había hecho, maldijo a Canaán. Debemos recordar que antes del diluvio, la tierra estaba llena de violencia y la intención del corazón de los hombres era continuamente hacer lo malo. De manera que, aunque Noé fue hallado perfecto en sus generaciones, no cabe duda que Cam fue contaminado por ese ambiente espiritual y manifestó una conducta inmoral que trajo una maldición a sus generaciones. Tiempo después, la Biblia registra otro caso de homosexualidad, cuando Lot recibe en su casa a los ángeles que fueron enviados por Dios para destruir Sodoma y Gomorra. Aquella noche todos los hombres de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo, pidieron a Lot que sacaran a los varones que habían entrado en su casa para conocerlo sexualmente. Aunque Lot ofreció darle a sus hijas para que se llegaran a ellas, los hombres de la ciudad no quisieron tomar a las hijas de Lot, sino que persistían en su deseo de tener relaciones sexuales con los varones que habían llegado a la casa, aun cuando esto lo hicieron con ceguera y no podían encontrar ni siquiera la puerta. Aún así, estas personas estaban insistiendo en tener una relación íntima con estos varones. Esa historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, en su versículo 1 en adelante. Sodoma y Gomorra eran parte del territorio habitado por los descendientes de Canaán. De manera que la conducta homosexual de los habitantes de estas ciudades fue la consecuencia de una maldición ancestral proferida sobre Canaán, que alcanzó a su descendencia. Después de estas cosas, cuando surgió Israel como el pueblo escogido por Dios, el Señor los libró de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés y les dio sus leyes en el desierto, entre las cuales les dijo: no sigan ustedes las costumbres de Egipto, el país donde vivían antes, ni la costumbre de la gente de Canaán, la tierra a donde os llevo. No tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Levítico capítulo 18, versículo 3 y el 22. Este pasaje nos deja ver
que la homosexualidad es parte de las costumbres paganas de algunas naciones, a tal punto que algunas costumbres, como besar en la boca a hijos del mismo sexo o bañarse completamente desnudos con ellos, puede ser considerado por algunas personas como parte de su cultura, pero podría ser la puerta que conduzca a esos hijos a una conducta homosexual posteriormente. A pesar de que Dios advirtió al pueblo de Israel acerca de estas cosas, la Biblia registra un caso de homosexualidad en Israel posterior a la revelación de los mandamientos de Moisés, cuando un levita va con su concubina de regreso a su casa y pasan la noche en Gibeat, en casa de un anciano. A semejanza de los habitantes de Sodoma, los hombres de Gibea rodearon la casa y pedían al anciano que le sacara al levita para tener relaciones sexuales con él. Eso se encuentra, lo puede leer en Jueces, capítulo 19, versículo 16 al 25. Es inquietante que este pasaje comience diciendo, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Eso es en el versículo 1. Pues nos permite entender que la falta de autoridad o la figura distorsionada de la autoridad es otra causa de homosexualidad. En otras palabras, los modelos tergiversados de autoridad como la anarquía, el matriarcado y el patriarcado afectan la identidad de las personas sometidas a dichos regímenes y dan lugar a diversas prácticas inmorales como la homosexualidad. Finalmente, el apóstol Pablo también explica otras causas de la homosexualidad, entre las que se destaca la idolatría. En Romanos capítulo 1, versículo 25 al 27, a tal punto que algunas personas pueden manifestar una conducta homosexual como consecuencia de que fueron dedicados a un ídolo, ya sea por sus propios padres o por ellos mismos. Sin embargo, sea cual fuere la causa por la que una persona haya sido conducida a la homosexualidad, debemos entender que este es un mal reversible del que puede ser liberado y restaurado plenamente, tal como lo deja ver el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice, no os dejéis engañar, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavado, santificado, justificado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si este es tu caso, no te dejes engañar por la corriente de este mundo, pretendiendo justificar la homosexualidad, sino que corre a los pies del Señor Jesucristo, quien será amplio en perdonar y es poderoso para librarte de la ley del pecado y